Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 3 milímetros y un algodón indicado para aguja de crochet de 4 milímetros. Bueno, monas, vamos a comenzar haciendo una cadeneta de 60 cadenetas, que equivaldría aproximadamente a una talla M. ¿Vale? Hacemos nudo corredizo y vamos a hacer 60 cadenetas. Bueno, una vez que tengo mis 60 cadenetas, vamos a medir, y en mi caso las 60 cadenetas miden 30 centímetros. Esta medida es aproximadamente la medida de nuestro escote, como si fuera de tirante a tirante, pero luego va a ir creciendo, ¿vale? Le vamos a ir haciendo un pico y aquí también va a ir creciendo con una inclinación hasta que lleguemos a lo que queremos que sea nuestra sisa. Bueno, y una vez que tengo mis 60 cadenetas, cada una las que necesitéis, voy a añadir una cadeneta más y me salto un punto, ¿veis? En el primero no, en el segundo, en la tercera hebra, ¿veis? Que es la de atrás. Si giro mi cadeneta, haré un punto bajo. Y si entro en esta hebra, haré otro punto bajo, ¿vale? Y las que me seguís sabéis que me gusta comenzar así, no por 3 cadenetas, sino por un falso punto alto. Bien, entonces este será mi primer punto y voy a hacer otros 29 puntos más. Todo el tiempo en la hebra trasera. Bueno, hasta aquí llevo 29 puntos y en el siguiente, ¿veis? Sigo en la tercera hebra, haré 1 y 2 puntos altos, 1 y 2 cadenetas y en el siguiente punto haré otros 2 puntos altos. Y ahora, si lo estoy haciendo bien, me tienen que quedar aquí otros 29 puntos altos. Bueno, aquí tengo ya mi primera vuelta terminada, ¿vale? Y esto es lo que me va a decir si estoy haciendo la talla que debo o no. Porque si recordéis, a mí la cadeneta me medía 30 centímetros, pero ahora si mido de pico a pico aquí, ¿vale? Me mide 22 y estos 22 centímetros aproximadamente es lo que me va a medir de tirante a tirante de mi sujetador, ¿vale? Entonces, si hacéis esto con la talla escogida y no os cuadra, con vuestras medidas reales, que esto lo podéis colocar también sobre vuestro escote, y os tiene que quedar más o menos cada pico en vuestros tirantes del sujetador. Si no os cuadra, es el momento de cambiar y hacer otro número de cadenetas, ya sea mayor o menor, ¿vale? Siempre añadir el número par a cada lado de manera simétrica, ¿vale? Bien, comenzamos con la vuelta 2. Igual que al principio comencé con un falso punto alto, voy a trabajar así todas las vueltas. Si preferís trabajar con 3 cadenetas, es cosa vuestra. Entonces, de nuevo, ¿veis? Hago punto bajo y entro en esta hebra y hago otro punto bajo y tengo mi falso punto alto. Voy a hacer cadeneta, me voy a saltar un punto de base y pasaré al siguiente, ¿vale? Y esta vuelta la voy a trabajar con punto red.
¿Veis? Cadeneta, me salto un punto de base y vengo al siguiente. ¿Vale? Y así hasta llegar al pico, me salto uno, vengo al siguiente. Bueno, ya estoy llegando aquí al pico, ¿vale? Dejo uno y me coincide justo en el último antes de las cadenetas, ¿vale? Entonces hago ese punto en el último, hago una cadeneta, entro aquí en el pico, hago un punto alto, dos cadenetas, un punto alto y una cadeneta. Y de nuevo hago punto alto aquí en el primero. Vale, y continúo con el punto red cadeneta, me salto uno de base y hago punto alto en el siguiente. Cadeneta, me salto uno de base, hago punto alto en el siguiente y voy a terminar así toda la vuelta. Bueno, aquí terminando ya mi vuelta número 2, ¿vale? Y la vuelta número 3 no tiene pérdida. Va a ser, vamos a repetir lo mismo, comenzamos siempre con las 3 cadenetas o en mi caso el falso punto alto, ¿vale? Y esta vuelta entera de puntos altos, o sea, me tengo que rellenar, pues relleno el hueco con un punto alto donde va la cadeneta y otro donde va el punto alto, uno en el hueco de la cadeneta y otro sobre el punto alto, ¿vale? Así que esta blusa va a ser facilísima, vamos a trabajar así punto sobre punto hasta llegar a nuestro pico. Bueno, y aquí llegando ya al pico, ¿veis? Trabajo en la cadeneta y en el último punto alto de la vuelta anterior antes de las cadenetas. Entonces, todas las vueltas de punto alto haré lo siguiente en mi pico, que será 1 y 2 puntos altos, 1 y 2 cadenetas y otros 2 puntos altos, ¿vale? Y continuaré así toda mi vuelta, ¿veis? Hago punto sobre el punto alto y otro punto alto en las cadenetas, ¿veis? Y rellenaré así toda mi vuelta. Bueno, monas, he adelantado estas 2 vueltas más, las vueltas 4 y 5, que si os dais cuenta son exactamente iguales que la 2 y la 3. Y a partir de aquí voy a trabajar todo el tiempo vueltas como esta de puntos altos con este mismo aumento de 2 puntos altos, 2 cadenetas, 2 puntos altos. Y trabajaremos cada una su pieza hasta que la distancia de este pico a este pico nos coincida con nuestra sisa, ¿vale? Y queramos parar de hacer esta forma y comencemos a darle la forma recta en los lados, ¿vale? Bueno, monas, yo hasta aquí he realizado un total de 16 vueltas y ya tengo el ancho que quiero de sisa a sisa, ¿vale? Entonces, todo el tiempo me voy poniendo esta pieza sobre mi cuerpo y compruebo que me coincide. Aquí tendría mis tirantes y aquí ya he conseguido el ancho de sisa que quiero, ¿vale? También si queréis más suelta o más pegada, eso ya haréis más o menos vueltas, ¿vale? Entonces yo he hecho 16, vosotras las que necesitéis. A partir de aquí tenemos 2 opciones. Una, empezar a disminuir ya desde este pico y desde este para conseguir ya cerrar nuestra pieza por ambos lados. Y otra opción es que todavía la queráis hacer un poquito más larga. Entonces solo haríamos la disminución en estos lados,
pero trabajaríamos la vuelta completa haciendo como hemos hecho las vueltas anteriores, con solamente haciendo aquí en los lados disminución. En mi caso ya me ha gustado el largo que tengo para el tipo de blusa que quiero, ¿vale? Entonces yo ya, si veis, me he adelantado y esto es lo que tendremos que hacer a partir de ahora, ¿vale? ¿Qué será? Yo voy a empezar a disminuir en ambos lados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en cada punto que quiera disminuir voy a comenzar haciendo 2 puntos bajos, 2 medios puntos y continuaré toda mi vuelta haciendo puntos altos hasta que me queden 4 puntos al otro lado y repetiré lo mismo, pero de manera simétrica. Como comenzaba con 2 puntos bajos, 2 medios puntos, punto alto, pues haré al revés, haré 2 medios puntos y 2 puntos bajos para que haya una transición suave, ¿vale? Desde que comienzo a disminuir vamos a contar y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 vueltas. Y voy a dejar una hebra suficiente como el doble de esta sisa que luego tendré que coser, del doble o un poquito más. Incluso, mira, para asegurarnos 3 veces esa longitud, vale, yo ya meto esto en mi cestita para que ruede por ahí y vamos a ver cómo hacer estas disminuciones y esto ya está hecho. Entonces vemos vuelta del revés, ¿vale? Entonces, ¿veis? Giro, tengo que trabajar hacia allá por el lado derecho. Comienzo punto deslizado, ¿vale? ¿Veis? Y voy a trabajar en el primer punto alto, un punto bajo, otro punto bajo, medio punto alto y medio punto alto. ¿Veis? Y a continuación voy a hacer todo el tiempo puntos altos hasta que me queden 4 puntos para terminar mi vuelta. ¿Veis? Quedan 4 puntos para terminar esta vuelta. ¿Veis? Y lo que vamos a hacer es, de manera simétrica, hacer, ¿veis? Una transición suave que es medio punto alto, punto bajo y punto bajo. Entonces giramos y ahora nos vamos a deslizar. ¿Veis? En este primero no, en el segundo hago un punto deslizado y vengo aquí hasta el tercer punto, donde voy a comenzar a hacer mi primer punto bajo y mi segundo punto bajo. ¿Veis? Y sobre los 2 últimos puntos altos hago medio punto y medio punto, que es lo que he hecho para crear esa verticalidad en los lados. Aparte de hacer esos puntos de disminución, siempre tenemos que desplazarnos 2 puntos, dejar 2 puntos sin hacer, pero en este caso, para no andar cortando hilo ¿vale? En cada vuelta, pues nos deslizamos, ¿vale? Entonces me deslizo hasta mi primer medio punto o último de la vuelta anterior y ahí hago los 2 primeros puntos bajos, medios puntos y ya repito lo mismo una y otra vez.
Bueno, monas, y fijaos, para terminar, veis que quedan 6 puntos, entonces yo voy a hacer ya estos 4, ¿veis? Encima de los que fueron los 2 primeros puntos altos de la vuelta anterior haré medio punto, ¿veis? Y sobre los 2 medios puntos haré punto bajo y punto bajo. ¿Veis? Y se quedan 2 puntos sin hacer, que es justo lo que queríamos. Y esto en cada vuelta igual. Y entonces nos va a ir disminuyendo. ¿Veis? Me vuelvo a desplazar, aquí no. Aquí hago un punto deslizado y en el siguiente hago otro punto y ahí ya mismo es donde hago punto bajo, medio punto y ya trabajaré en puntos altos, ¿veis? Hasta que llegue a los 2 puntos altos de la vuelta anterior, que trabajaré ahí los medios puntos y así todas las vueltas, hasta que tengamos un pico como aquí, hasta que veáis que ya no se puede disminuir más, ¿vale? Que yo en este caso, si lo veis, me quedaba ya solo un punto alto aquí en medio, ¿vale? Que tengo 2 puntos bajos, 2 medios puntos a cada lado y un punto alto. No os tiene por qué quedar igual porque dependerá de vuestros puntos. Bueno, monas, y aquí tenemos nuestra pieza terminada que mide 45 centímetros de ancho y si medimos desde aquí 32 centímetros. Luego aún haremos alguna vuelta más. Mínimo una de puntos bajos o algo para regularizar esto. Y fijaos que con un ovillo he hecho una pieza de delantero y con otro ovillo he hecho otra. O sea que por ahora y todavía me sobra. Así que espero que me dé con 2 ovillos solamente para hacer toda la blusa. Bueno, monas, aquí tenemos nuestro top terminado y voy a utilizarlo para explicaros algunas partes que me ha faltado porque me ha fallado el audio en la grabación. Así que os lo voy a intentar ir explicando sobre la prenda terminada y apoyarme en pequeños clips de vídeo, ¿vale? Entonces, nos falta por ver, por ejemplo, rápidamente lo que es el tema de las costuras, que siempre lo explico, ¿vale? Porque cada caso es diferente. Fijaos cómo ha quedado la costura, ¿vale? Esta es mi costura, ¿vale? Yo he decidido hacerla con aguja, ¿vale? Por la parte trasera, siempre por el lado revés, ¿vale? Entonces comienzo a hacerla desde, veis, en la última vuelta que teníamos tenemos como un punto central, un punto alto. Ese punto alto será compartido tanto para la costura vertical como luego cuando trabajemos la vuelta del bajo de puntos altos, ¿vale? Para forzar ahí ese pico. En la costura lo más importante será ir cogiendo, como ahora vais a ver un pequeño clip de vídeo, varias hebras de cada lado, ¿vale? Como si fueran puntos, no solo una hebra de cada lado porque entonces nos va a quedar fatal la costura, ¿vale? ¿Qué más nos queda? Nos queda el tirante. El tirante es muy importante porque vais a ver que tenemos las dos opciones. Imaginaos, tendremos la opción con esta blusa, bien, podríamos hacer una solo con el tirante, esta parte que va a ir primero es lo que vamos a tejer y después podríamos hacer otra si quisiéramos igual pero con este trozo de manguita. Tenemos dos opciones y las dos quedan monas monísimas. Entonces,
para hacer nuestro tirante, veréis que el punto más importante es que vamos a montar primero aquí estos 11 puntos, ¿veis? Repartidos en estas 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas, ¿vale? Voy a montar 2 puntos en cada vuelta, como estáis viendo, y en esta última montaré 3, ¿veis? ¿Vale? Y la secuencia que voy a seguir va a ser vuelta de puntos altos y vuelta donde haré 3 puntos altos, cadeneta y me salto una, 3 puntos altos y así, ¿vale? Y acabo con 3 puntos altos. Por eso tengo 11 puntos. Si quisierais hacer esto más vueltas, pues lo que haríais es poner un número impar, ¿vale? O sea, a lo mejor cogeríais una vuelta o 2 más y en esas pondríais 2 puntos en cada una. Entonces yo he trabajado 11 vueltas. ¿Veis? Y aquí he hecho la costura finalmente con puntos bajos por detrás. He unido mis dos partes porque después de probar de las dos formas la verdad es que no queda mal y queda más flexible, ¿vale? Que haciéndola cosiendo en este caso. Y posteriormente cuando ya tenemos nuestro tirante, que quedaría monísima así también, la verdad es que he dudado si dejarla solo con los tirantes. Posteriormente veréis que lo que he hecho ha sido montar puntos aquí, ¿vale? Y entonces, ¿cómo he montado los puntos? Pues he comenzado, ¿veis? En este caso, como trabajamos en este sentido, fijaos, lo que he hecho ha sido ir montando punto. ¿Veis? En cada vuelta voy a montar uno en la base de ese punto y otro en medio del punto, ¿vale? Vengo al siguiente, uno en la base del punto, otro en mitad del punto, en la base del punto, otro en mitad del punto, ¿vale? Y así voy a trabajar hasta llegar a la costura que haré otro punto, ¿veis? Hacia base de punto, punto, ¿veis? Y así toda la vuelta y voy a tener un número, tengo que tener un número impar de puntos porque si os dais cuenta voy a ir alternando con una vuelta de punto red como ya hicimos aquí en el escote que necesita un número impar de puntos y la voy a trabajar en recto, ¿vale? Entonces voy a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas. Y en la octava lo que voy a hacer es en cada punto trabajaré un punto alto y una cadeneta. En el siguiente punto alto, cadeneta. Entonces hago un leve aumento, ¿veis? Es como si de cada punto nos salieran 2, pero es simplemente para dar ahí un pequeño toque al final. Entonces esto se me quedará abierto porque únicamente estará unido aquí. ¿Vale? Y cuando se quede abierto, lo que haremos será coser esta parte también por el lado revés. ¿Veis? De nuevo he vuelto a utilizar la técnica de los puntos bajos, pero también lo podéis hacer igual que veréis la costura que he hecho en el lateral, pues igual, ¿sabéis? Siempre cogiendo por el lado revés y cogiendo como varias hebras, 2 hebritas de cada lado para que nos quede bien la costura. Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada. Únicamente le he hecho aquí 3 vueltas de puntos bajos para regularizar toda esta parte de aquí abajo del top, ¿vale? Y tenía intención de haber hecho una vueltecita de punto cangrejo o algo sencillito aquí, pero es que la verdad es que me ha gustado cómo queda, ¿vale? Menos es más. Ya esto lo dejo a vuestro gusto, podéis hacer muchos motivos decorativos para rematar esto, pero a mí la verdad es que me gusta cómo queda. No sé si quizás si luego se da un poco de sí al utilizarla, a lo mejor si le hago una vuelta con medio número o un número menos,
para que encoja un poquito, para cerrar esto un poquito más, todo nuestro escote, ¿vale? Pero yo por ahora la doy por terminada, veréis que queda monísima, ¿vale? Así que espero que os haya gustado y me deis un like, y si no estáis suscritas, por favor, suscribíos, monas. Muchas gracias.